Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a esta reunión. Es una bendición poder reunirnos un miércoles más para aprender de la palabra del Señor. Amén. Eh, Seguimos con el discipular y ya casi terminamos, ya prácticamente nos queda una enseñanza más. Pero si usted tiene el deseo de enseñar a otros, tiene que tomar en cuenta muy bien esto que hemos estudiado estos miércoles, eh, porque debemos de hacerlo de la mejor manera. Y eso es lo importante. Si es para el Señor, y como es para el Señor, ¿verdad? Si es para el Señor, entonces debemos de hacerlo de la mejor manera. Ahora vamos a ver la diferencia entre predicar y enseñar. Son dos cosas muy diferentes, que para algunos es lo mismo, pero no. Una cosa es predicar y la otra es enseñar. Entonces, uno tiene que aprender este punto, porque si no, uno puede cometer, déjeme ocupar esta palabra, pero nunca es un error, pero uno puede cometer un error en el momento que hay que predicar, ponerse a enseñar, y en el momento que hay que enseñar, ponerse a predicar. Entonces vamos a ver aquí cuál es la diferencia. Amén. Acompáñeme a Mateo 11, versículo 1. Mateo 11, versículo 1. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén y amén. Amén. Entonces, es de vital importancia que toda aquella persona que se vuelve siervo del Señor, que se vuelve un encargado y que se vuelve un responsable de llevar la palabra ungida, la palabra revelada a nuestras vidas, porque del enseñar es porque ha habido una revelación para nuestras vidas. Mire, cuando hablamos de revelación, muchas veces queremos poner es que el Señor me reveló algo, el Señor reveló, como queremos poner, como que andamos sobre las nubes, ¿verdad? Como que son, estoy hablando en punto de poner las cosas como que fueran sobrenatural. No, qué importante es entender, qué importante es que la palabra del Señor sea revelada a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fíjese que ahí es donde estamos en capacidad de distinguir cuándo se debe predicar y cuándo se debe de enseñar, porque obviamente no es lo mismo. Son dos cosas muy diferentes. Por eso hay pastores y por eso hay maestros. Hermanos, y de verdad que predicar es un arte, es un don. Amén. Y enseñar es un don también. Es una bendición. Y qué bendición es cuando el Señor nos permite llegar al punto en que podamos desarrollar ambos. Entonces, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él iba, como lo vimos ahorita en Mateo 11, por todas las ciudades predicando y enseñando. Es que mire, si lo dice aquí es porque eran dos cosas muy diferentes. Entonces, con esta base podemos ampliar los términos de predicar y enseñar. Ahora, ¿qué es predicar? Porque, hermanos, sí, es que mire, voy a subir a predicar y muchas veces las personas porque nos puede pasar a muchos de nosotros, cuando nos toca, que nos dan la oportunidad de predicar, subimos a enseñar. Y en muchas otras ocasiones cuando nos dicen, hermano, nos va a enseñar este tema, llegamos a predicar. Entonces, según el diccionario de la lengua española, predicar es
publicar, hacer patente y clara una cosa. Pero también predicar es pronunciar un sermón, encomiar con exceso, reprender severamente, amonestar y tratar de persuadir con razones. Amén. Entonces, fíjese, pronunciar un sermón, encomiar con exceso, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hermanos, hay que ir, hay que llegar, etcétera. Reprender severamente con respecto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Amonestar, por nada estéis afanosos, ansiosos, y tratar de persuadir con razones. Y aquel que comenzó la obra la perfeccionará. Amén. Entonces, eso es predicar. Un verbo que en el original es laleo, así, laleo, que significa hablar y que se traduce predicaba tal y como lo podemos ver en el Evangelio de Marcos en el capítulo 2 versículo 2. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la enseñanza. Pero el verbo que destaca el sentido original del término y que es uno de los más característicos es queruso. Queruso con K. Amén. Queruso y doble S, que significa ser un heraldo o en general proclamar. Cuando alguien está proclamando algo, no está enseñando, está dando un mensaje. ¿Sí? De aquí a 3 días, Nínive será destruida. Era un mensaje, era una proclamación. Fíjese que Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto. Amén. Predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. O publicar. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, estamos hablando que es la característica de un queruso, que significa un heraldo. Y antiguamente el heraldo era una figura de considerable importancia, pues era un hombre de carácter íntegro a quien el rey o el Estado empleaba para sus proclamas públicas. Entonces, predicar es proclamar como heraldo el mensaje de las buenas noticias de la salvación. Entonces, este heraldo era una persona que se consideraba muy importante, porque fíjese que este hombre tenía que tener un carácter íntegro. ¿Por qué razón? Porque el rey o el Estado le daba un mensaje el cual no podía cambiar, el cual no podía callar. Él no podía ir a un lugar no quiero dar el mensaje, que fue lo que pasó con Jonás. A Jonás se le dio un mensaje. Ve a Nínive y predica contra ella. No quiero ir. Y entonces el Señor lo lleva y al final tiene que dar el mensaje que el Señor le había dado. Entonces, Jonás no podía cambiar el mensaje. El heraldo no podía cambiar el mensaje que el rey o el Estado le daba para que lo proclamara. Entonces, predicar es entonces una proclamación hecha por un heraldo. El que predica se vuelve un heraldo y este tiene que ser íntegro. Por eso va a demandar el Señor en nuestras vidas cuando nosotros, como heraldos, cambiemos el mensaje, ya sea a nuestra conveniencia, amén, porque eso es muy importante. ¿Cuántos predicamos según lo que nos conviene? Y entonces allí ya perdimos la integridad del mensaje. Por eso la palabra dice que nadie le puede aumentar, ¿sí?, el legalismo o quitar el libertinaje, ¿sí? El libertinaje,
Porque eso es lo que sucede. El legalismo le aumenta, ¿verdad? Le aumenta leyes o puntos a la palabra y el libertinaje se los quita. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, predicar es entonces una proclamación hecha por un heraldo, siendo el objeto central la persona y la obra del Señor Jesucristo. La persona, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Él. Él, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Y la obra que hizo. Entonces, en este sentido, evangelio se utiliza casi siempre de las buenas nuevas acerca del Hijo de Dios. El evangelio que se traduce con el verbo predicar. Primera de Corintios 15:1. Primera de Corintios dice 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. Entonces, predicar. Oiga, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Las buenas nuevas que os he predicado. Esas buenas nuevas, ese mensaje que habla de la persona y de la obra de Jesucristo, en la cual también tú has recibido. Y ahora debéis y debes de seguir perseverando. Amén. Entonces, Gálatas 1:16. Gálatas 1:16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase, para que yo llevara las buenas nuevas, para que yo llevara el evangelio entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, pero dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Amén. Entonces, ahora, fíjense que la predicación tiene dos distintivos sobresalientes. Repito, la predicación, el hecho de predicar, tiene dos distintivos sobresalientes. Su sentido de mandato divino. Amén. Hay un sentido de mandato divino. Entonces, esto está en Marcos 1:38. Vamos a leer la cita que vamos a ocupar para... Dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahora, si tenemos un contexto, fíjense que en el versículo 32 habla que muchos fueron sanados al ponerse el sol, cuando empezaba oscuridad. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, aún siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ya vamos a ver esto, porque para esto he venido. ¿A qué he venido? A predicar. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera allí demonios. Entonces, fíjese que aquí Marcos registra algo, que el Señor Jesús no quiso volver a los que le buscaban por su poder sanador. Miren, hermanos, hay mucha gente que anda buscando que el Señor solo le resuelva las cosas, pero no quieren oír la predicación y muchos de ellos menos la enseñanza. Muchos buscan una iglesia donde hayan actividades, donde la alabanza sea muy bonita, suene muy bien, donde hayan un montón de cosas, donde haya reuniones. Pero la predicación quedó en segundo plano. Y mucho menos ir a un lugar donde la predicación es una amonestación severa, es una reprensión, es un aliento. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se esforzó en ir a las aldeas vecinas para predicar allí,
Porque para esto había venido. ¿Para qué vino el Señor? Para predicar. Pero muchos solo querían que lo sanara y otros que solo fueran, ¿cómo se llama? Libertados o liberados. ¿Y qué pasa con muchas de estas personas hoy en día, como en aquel momento? Cuando fueron sanados o cuando fueron liberados, volvieron a sus vidas normales. No se volvieron discípulos, no lo siguieron. Muchos lo seguían solo porque, ¿qué hacía ahora? O porque les podía dar comida. Fíjese que Pedro y Juan respondieron a las restricciones del Sanedrín con la declaración en Hechos 4:20. Vamos a Hechos 4:20. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, no podemos dejar de predicar. Voy a dejar de predicar para contar algunas motivaciones. Entonces ya no estoy siendo el heraldo para el cual el Señor me ha llamado. Entonces ya no estoy dando el mensaje íntegro. Estoy dejando de decir lo que hemos visto y oído por lo que la audiencia quiere. ¿Qué estaba pasando con estos lugares donde el Señor estaba? Si Él hubiera querido predicarles, lo hubieran escuchado. No. Ellos estaban deseosos de que traigan a todos los enfermos. No, sánanos primero. Y después. Primera de Corintios 9:16. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, pues si predico las buenas nuevas, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare las buenas nuevas. Entonces, en este sentido de compulsión, en este sentido de un mandato divino, es la condición esencial de la verdadera predicación que estamos predicando cada domingo. Estoy predicando sobre una consagración o paso de largo la consagración. Porque muchas veces lo que menos se predica en las iglesias es sobre la consagración. Amén. Sobre esa transformación, esa justificación en nuestras vidas. Amén. Entonces, es muy importante. Amén. Esa santificación que debe de haber. Hablamos de muchas cosas menos de la santificación en nuestras vidas. De morir al viejo hombre. Entonces, debe de haber esta compulsión, debe de haber este mandato divino en nuestras vidas como condición esencial de la verdadera predicación. Pues esta no es la mera recitación de verdades naturales, por interesantes y morales que sean. Es más bien Dios irrumpiendo en los asuntos vitales del hombre, confrontándolo con la demanda de una decisión. Le dijeron al Señor Jesús, los discípulos, mira, dicen que tú predicas muy fuerte, que eres muy duro. Y el Señor, ¿qué les respondió? ¿Acaso se quieren ir ustedes también? A mí me han dicho en un par de ocasiones, no muchas, en un par de ocasiones, hermano, es que usted es muy duro, usted es muy severo. Y yo, pero severo y duro ¿en qué? No, que mire, pero hermana o hermano, ¿qué dice la Biblia? Porque yo no estoy aumentando algo a la Biblia ni le estoy quitando. Estoy compartiendo con lo que está allí. Entonces, esta clase de predicación provoca oposición. Esta clase de predicación provoca que los ministerios sean pequeños. Esta clase de predicación provoca de que la gente prefiera lugares donde hay más actividades. Y Pablo, fíjese que Pablo nos enumera una lista de sufrimientos por causa de ella. Acompáñeme a 2 de Corintios 11, 23 al 28.
Dice 2 Corintios 11:23. Oiga cómo comienza con una pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Hermano, hermana, el heraldo tiene que tener una integridad. Usted quiere predicar de la palabra. Tenemos que tener integridad. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es decir, 39. Eran 13 latigazos. ¿Qué significa el 13? Rebeldía. Entonces, los judíos daban 13 y eran 3 como 3 garfios, 3 cosas. Entonces, 13 por 3, 39. Por eso se dice, oiga, pero esto lo habían copiado de los romanos. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, perdón. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Porque pareciera que en lugares esto nos tenemos más problemas o nos enfrentamos más dificultades que aquellas que no, ¿verdad? Ahora, el segundo distintivo sobresaliente es lo transparente de su mensaje y motivación. Puesto que la predicación demanda fe, porque demanda fe, es por lo tanto que sus elementos no sean oscurecidos por la elocuencia de humana sabiduría. Yo no puedo traer lo humano, meterlo aquí. Yo no puedo ocupar una cita bíblica. Y eso es lo que sucede, y ha sucedido por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque hay gente que no se da cuenta entre la diferencia entre una exposición humana y en una exposición bíblica. ¿Por qué razón? Porque el que está predicando ocupó un versículo bíblico y en base a ese versículo bíblico hizo una exposición humana sobre muchas cosas, sacó muchas verdades, sí, pero al final fue una elocuencia humana, no una elocuencia bíblica, una elocuencia espiritual. Entonces, tiene que ser con una demostración del espíritu y del poder. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque mire, hay gente que tiene una elocuencia muy bonita. Usted escucha hablar y dice, ah, sí, tiene razón, toca algunos problemas, algunas diferencias, ta, 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 ta. Pero eso, ¿en qué me cambió la vida? ¿En qué me cambia que alguien diga, no, es que mire, en las iglesias hay una gran separación? Hermanos que hablan que son chismosos y se pelean con el otro y no sé qué, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo cambio? Y se hace una elocuencia muy bonita y hasta se pueden ocupar unas cosas que son graciosas y da risa. ¿Sí? Oiga, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, cuando metemos sabiduría de palabras, estamos haciendo vano el sacrificio de Cristo. También, ahí mismo en 1 Corintios 2,
del 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y déjeme decirle algo, Pablo tenía que haber tenido una excelencia de palabras. Tenía que haber sido, era una persona muy, muy sabia, muy inteligente. Pero por el Espíritu, él sabía cuál era la diferencia entre uno y el otro. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ah, mire qué interesante, sino en el poder de Dios. Entonces quiere decir que cuando el heraldo cambia el mensaje a palabras de humana sabiduría, mi fe se funda en lo que aquel está predicando. Pero cuando el heraldo es íntegro y mantiene el mensaje del Señor y no hace en vano el sacrificio de Cristo, entonces se fundamenta en el poder de Dios. Mire qué importante es esto. Entonces, ¿cómo llego yo a tener este discernimiento? Hermanos, aprendiendo. ¿Y para qué voy a aprender? Para enseñarle a otros lo que hay que vivir, lo que hay que hacer. Amén. Entonces, Pablo rehusó proceder con astucia o engaño. Pablo rehusó adulterar la palabra de Dios. Antes bien, procuró recomendarse ante la conciencia de cada uno o de cada hombre mediante la clara presentación de la verdad. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oiga, no adulterando la palabra de Dios. Amén. Entonces, la conmoción interna del corazón y la conciencia del hombre no resulta de la influencia persuasiva de la retórica. La retórica es el conjunto de procedimientos que constituye el arte de la elocuencia. Hay gente que predica con una gran retórica. No aburren, no aburren, escúchelos, no aburren. Pero no hay nada que a mí me haga cambiar, porque eso se está fundamentando en la sabiduría humana. En otras palabras, y no lo digo con un ánimo de ofensa, sino porque es cierto, se fundamenta bajo una psicología humana, lo que humanamente se puede hacer. Vaya usted donde un psicólogo y prácticamente le va a decir, esto es lo que se tiene que hacer. Amén. Porque es desde un punto de vista humano, no desde un punto de vista espiritual o del mensaje de Cristo. Entonces, la conmoción interna del corazón y la conciencia del hombre, es decir, este cambio no resulta de la influencia persuasiva de la retórica, sino de la clara y franca presentación del Evangelio con toda su simplicidad y poder. Fíjese que cuando Pablo dice, quienes no heredarán el reino de Dios, es una lista muy clara. Imagínense, los mentirosos, los borrachos, los adúlteros. Hermano, eso es confrontarnos. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos dejado de mentir? Y tenemos que cambiarlo. La palabra dice que no podemos seguir teniendo malos pensamientos. No podemos seguir deseando. El Señor dijo, fue dicho, ¿verdad? Si si te encontraban, eras acusado de adulterio. Ahora, con solo pensarlo, ya adulteraste. Entonces, hay diferentes tipos de sermones.
Así, por ejemplo, el sermón textual se basa en un versículo de la Biblia. Romanos 8:35. Romanos, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Entonces, fíjense que habla de las cosas que podrían separarnos del amor de Cristo. Cada una de ellas podrán ser 7 puntos de un sermón. Amén. Entonces, aquí estamos hablando sobre predicar. Ya estoy entrando como para poder entender qué es predicar, para que usted entienda qué es predicar. Entonces, para predicar hay diferentes tipos de sermones. No es que yo estoy entrando a otra enseñanza. No, sino que estoy explicando qué es predicar, ¿verdad? Que es un sermón. Porque es muy diferente a enseñar. Entonces aquí vamos a ver diferentes tipos de sermones. El textual eh, se basa en el versículo de la Biblia. Y de ahí podríamos sacar, como de Romanos 8:35, 7 puntos de un sermón. Ahora, el sermón expositivo abarca medio o todo un capítulo. Este capítulo viene a ser la base para todos los pensamientos que se presenta aquel que está predicando. Puede hablar del versículo 10 y volver al 3, saltar hasta el 23 y así estar estudiando todo el capítulo. Podemos tomar como ejemplo 1 Corintios 13, enfocado sobre el tema la preeminencia del amor. Así nuestros puntos serían, como punto número 1, las obras sin amor. Y podríamos exponerlo del versículo 1 al 3. Entonces, ya primero, repito, el sermón textual es un versículo. El sermón expositivo puede ser un número de versículos o todo el capítulo. Y aquí estamos poniendo como ejemplo 1 Corintios 13. Primer punto, obras sin amor. Versículos del 1 al 3. Segundo punto, lo que es el amor, del 4 al 7. Tercer punto, lo que no es el amor, versículos 5 y 6. Y el cuarto, el amor y los dones espirituales, versículos del 8 al 9. Entonces, y finalmente otro de los tipos de sermones más utilizado es el tópico, que también es llamado temático. Este tipo de sermón enfoca un tema cualquiera como el perdón, la salvación, y se desarrolla usando diferentes versículos para cada uno. Allí usted puede utilizar un versículo del Antiguo como del Nuevo Testamento, o de diferentes epístolas, o de diferentes libros, o de diferentes cartas, como usted quiera. Entonces, no tiene que ser solo un versículo, no tiene que ser del mismo, sino que de diferentes capítulos o de diferentes libros, epístolas o cartas. Entonces, ahora, nosotros hemos sido llamados a predicar. Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Entonces, puesto que la importancia de la predicación está subraya con las palabras, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la importancia de la predicación, hermanos, la importancia de la predicación, ¿cuál es? Dar el mensaje que se nos ha entregado de parte del Rey. Amén. Entonces debemos predicar la palabra de Dios y todas sus grandezas. No importa si es por medio textual, expositivo o temático, no importa. Debemos de predicar la palabra de Dios y todas sus grandezas con el propósito de salvar a los perdidos y edificar el cuerpo de Cristo. Porque la predicación conlleva bendición. Fíjese que Isaías 52:7 dice,
Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del traer nuevas del bien, del que publica la salvación. Entonces, ¿eso qué es, hermanos? Eso es predicar. Ahora, ¿qué es enseñar? Ya me comí el tiempo, pero no lo voy a dejar allí. Vamos a terminar el tema. Fíjese que enseñar, ahora ya hablamos de enseñar, viene del griego didasco, que significa dar introducción. Y esto es conjunto de reglas o advertencias para algún fin. Didasco, ¿le parece, si no estoy mal, va? Didacto. ¿Sí? Amén. Didasco. Conjunto de reglas o advertencias para algún fin. Es decir, dar instrucciones. Leímos allá que el Señor Jesús a sus discípulos les dio instrucciones, ¿verdad? Fíjense que Jesús lo hacía al recorrer Galilea. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces el Señor aprovechaba toda ocasión para cumplir con su objetivo. Mateo 5:2. Y abriendo su boca les enseñaba. Amén. Ese era el objetivo del Señor, enseñarles. Les predicaba, ya lo vimos, pero ahora también les enseñaba. Ahora, otro verbo utilizado en el original es odegeo con H al principio, y se traduce ir adelante en el camino o guiar. Ir adelante en el camino o guiar. Lucas 6:39 nos dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Fíjese que aquí vemos una mención literal de guiar a un ciego. El verso siguiente nos muestra, amén, si así lo permite, porque dice el 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. También recuerde aquella parte, no ejemplo, aquella parte en la Biblia donde el eunuco que regresaba de Jerusalén y leía la profecía de Isaías sin entender al profeta Isaías. Fue necesario que Felipe sirviera de medio para guiar al alto funcionario respecto de quién se refería a la porción que estaba leyendo. Le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, es que no hay nadie que me lo explique. No hay nadie que me lo enseñe. Amén. Entonces, solo en conexión con el Espíritu podremos como maestros enseñar a otros. Pues dice la Escritura que es Él quien nos guiará a toda verdad, hablándonos todo lo que oiga, haciéndonos saber todas las cosas que han de venir. ¿Dónde está esto? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, Él les enseñará, Él les dará las instrucciones, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13, perdón. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, enseñar es algo más que instruir. Enseñar es guiar al discípulo y como dice la palabra, en 1 Corintios 3 del 16 al 17, donde dice, a fin de que el hombre de Dios sea capaz, apto o maduro, enteramente capacitado para
toda buena obra. Entonces aquí entramos ya a un punto muy importante. La enseñanza, a diferencia de la predicación, está constituida por un conjunto de procedimientos destinados a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible, orientada en mayor grado hacia la práctica. La enseñanza no es más que la dirección del aprendizaje. Y el mejor modelo de cómo es la enseñanza lo vemos en Jesús, pues primero hacía y después enseñaba. Amén. Hechos 1:1. En el primer tratado, o Teófilo, ¿quién está hablando aquí? Lucas. Lucas, el libro de Lucas es sobre lo que hizo el Señor. Y el libro de Hechos, por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Lo que el Señor les enseñó, ellos lo estaban haciendo. Oiga, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, que primero hizo y después enseñó. Quiere decir que él daba testimonio, él era ejemplo y después enseñaba. Amén. El Señor alertó a sus discípulos para no simplemente decir, sino a vivir. Aquí me faltó una coma. El Señor alertó a sus discípulos para no simplemente decir, sino a vivir lo que decían. 1 Timoteo 2:7. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Entonces, hay que ser ejemplo para que nuestra enseñanza sea recibida o sea mejor recibida. Fíjese que las personas demandan una enseñanza con hechos y no con palabras. Ejemplo, Nicodemo se acercó a Jesús diciendo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Juan 3:2. Ahora, otro término empleado en el original es didascalia, que significa doctrina y se traduce enseñanza. Entonces miren hermanos, lo que estamos haciendo aquí los miércoles es enseñar, no predicar. Porque es una diferencia muy, muy grande entre lo que se comparte el día miércoles a lo que se comparte el día domingo. Esta serie del discipulador es una serie de ¿qué? De enseñar. Son los pasos para poder ¿qué? Predicar o enseñar también. Entonces, didascalia significa doctrina y se traduce enseñanza. Se refiere, en primer lugar, a aquello que es enseñado. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, también hay una enseñanza falsa. Amén, hay una doctrina falsa. Entonces, todo aquel que enseña con ministerio o por tener el don de la enseñanza, debe de hablar conforme a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. No podemos meter lo humano. Por eso hablaba al principio de lo heraldo, lo quiero volver a repetir. Porque el heraldo tenía que dar el mensaje íntegro. Pero primero tenía que ser íntegro esta persona para poder confiarle un mensaje y que llegara íntegramente.
porque imagínense decir algo que no era. Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, ha sido constituido maestro de los gentiles y recorría diferentes regiones enseñando la palabra del Señor. Hechos 15:35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y ahí mismo Hechos 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Entonces, 1 Timoteo 3:2, 1 Timoteo 3:2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjese que me llama la atención de que para enseñar usted puede, para ser apto, pero necesita todo lo anterior. Entonces, el heraldo, para poder ser comisionado a un mensaje, tenía que ser íntegro, porque si el heraldo no era íntegro, no se le podía dar el mensaje. Aquí dice, pero es necesario que el obispo, que el heraldo, que el ministro, que el predicador, que el enseñador, que el maestro sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y hasta de último dice, apto para enseñar. Porque si no tiene todo esto, entonces no es apto para enseñar. Va a tener una elocuencia humana, pero no una del Señor. Entonces, habla de personas diestras en la enseñanza. El vocablo castellano, apropiado es didáctico. Y didáctico es adecuado para enseñar o instruir. Entonces, se requiere habilidad, así como dominio del tema en el momento de enseñar. De esta manera, se puede notar claramente la diferencia cuando es prédica o enseñanza. Amén. Yo espero que me haya dado a entender, espero haber sido un buen maestro en esta noche. Para terminar, como discipuladores, nuestra función es la de enseñar a aquellos que se vuelven nuestros discípulos. Debemos guiarlos e ir delante de ellos. Por eso es apto para enseñar, porque conozco el tema, conozco el camino para poder guiar. Por eso, usted y yo no debemos de dejar de aprender, de dejarnos guiar por el pastor y por el Señor, por el Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias porque nos has permitido aprender de tu palabra una vez más. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a aquellos que tienen el deseo de enseñar y también de predicar. Señor, que nos vuelvas aptos para la enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.